He is Lord. He is Lord. He is Lord. La Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Whosoever calls upon the name of the Lord will be saved. Él es el Señor. He is Lord. He is risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Yo se lo digo y usted lo canta. He is Lord. He is Lord. He is risen from the dead. And He is Lord. Every knee shall bow. Every tongue confess that Jesus Christ is Lord. So again, vamos. He is Lord. He is Lord. He is risen. Risen from the dead, and He is Lord. He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. El asunto no es si cada uno de nosotros va a tener que confesar o va a confesar que Jesucristo es el Señor. El asunto es cuándo lo vamos a hacer. Lo hacemos antes de partir de este mundo, lo proclamamos como el Señor de gloria que Él es, o eventualmente en su regreso toda rodilla habrá de doblarse y toda lengua habrá de confesar con sus labios, estar de acuerdo, era verdad, Jesucristo es el Señor. Alabado sea su santo nombre. Alguien hace mucho tiempo decía, yo escuchaba en mis comienzos, allá por el 1984-85, caminar con el Señor, de que si usted leía la Biblia desde el mero comienzo y usted no encontraba al Señor Jesucristo presente en las palabras de la Escritura, debía leerla nuevamente, porque Él está presente en cada uno de los libros de la Sagrada Escritura. Aún en el libro que vamos a estar considerando en la tarde de hoy, que es Segunda de Reyes, el capítulo 6, versículos del 1 al 7. Continuamos lo que empezamos hace varias semanas, una serie de enseñanzas un tanto prácticas, ¿verdad? Acerca de la necesidad que tenemos de poner en práctica lo que escuchamos de la palabra de Dios. El domingo próximo, día del aniversario, vamos a concluir esta serie hablando específicamente de lo que Santiago nos dice en cuanto a la diferencia que hay entre personas que dicen que tienen fe y los que en realidad tienen fe. Una fe que salva, una fe bíblica. Hay una diferencia entre una cosa y otra. Y vamos a concluir esta pequeña serie pues el próximo domingo. En la tarde de hoy vamos a considerar este pasaje en el contexto de cómo es posible para nosotros, seguidores de Cristo, por medio del poder de Cristo en nuestras vidas, a través de la dirección que Él nos da en su santa palabra, cómo es posible para nosotros poder convertir fracasos en victorias. Mi jefe que yo tenía, me acuerdo el nombre ahora, en una tienda de zapatos, era muy astuto, muy especial, muy especial. Y tenía muchas frases de esos que usamos los hispanos, los caribeños y los de herencia española, ¿verdad? Él decía, pues cuando nos entrenaba, que la vida era una combinación de verdes y maduras. Como vendedor, ¿verdad? Las verdes por las maduras. A veces
las cosas te van a ir bien, a veces las cosas pues no van a salirte bien. Y la vida es una combinación de victorias y fracasos. Amén. Aún en el momento en que estamos viviendo en distintos aspectos de nuestra vida, tenemos victoria, y en otros aspectos de nuestra vida hemos tropezado o estamos tropezando, ¿verdad? Permita hacer hincapié aquí un breve paréntesis para decirle que pues uno de los compresores, hay 4 compresores, uno de ellos no está funcionando y probablemente ya para la semana que viene va a estar funcionando, y esa es la razón por la cual están un poquito calurosos en el día de hoy. Así que pues aguantemos ahí como bien fuerte, ¿verdad? Y el domingo que viene pues estamos un poquito más cómodos. ¿Cómo es posible para un creyente tener la capacidad de convertir fracasos en grandes victorias? Esa palabra fracaso es una palabra que pues tiene muchos significados. Para algunas personas, fracaso es quedarse corto en algo, ¿verdad? Fracaso puede ser insuficiencia para algunas personas, para otros puede ser la pérdida de fuerza, o puede ser negligencia en una obligación. Fracasé en mi obligación como padre, he sido un fracaso como esposo, he sido un fracaso como padre, he fracasado en una responsabilidad o una expectativa que se ha puesto sobre mí, o no. Fracaso puede ser el no alcanzar éxito en la realización de una meta, una expectativa que una persona pueda tener. En esta vida, en una forma u otra, me parece a mí, yo quiero ser positivo en ese particular, me parece que todos nosotros queremos hacer las cosas correctas. Amén. I think that would be the right thing to do. Me parece que en nuestro mejor momento todos deseamos ayudar a nuestro prójimo. Parece que en nuestro mejor momento todos deseamos tener una buena familia, un buen matrimonio. Me parece que en nuestro mejor momento todos deseamos servirle a Dios. ¿Alguien dice amén? Sin embargo, muchas veces nosotros fallamos en ese propósito. No siempre estamos en la disposición de ayudar a nuestro prójimo. No siempre hacemos las cosas que pueden redundar en tener una buena familia. Y no siempre nuestra actitud es la de servirle a Dios de buena gana, de todo corazón, verdaderamente. Muchas veces le servimos a Dios indolentemente, y ya hemos hablado a la sociedad sobre lo dañino que eso es para nosotros, nuestras familias y para la iglesia del Señor Jesucristo. Así que muchas veces fallamos en nuestro propósito, en nuestro deseo de hacer las cosas correctamente. Muchas veces nuestros sueños rotos, cuando no podemos alcanzar, hacer las cosas correctamente como deseamos, esos sueños rotos van acompañados de algunas cosas. Por ejemplo, perdemos el ánimo. Si no alcanzamos, si fracasamos en algo, entonces pues perdemos nuestro enfoque y nuestra visión. El punto es que si perdemos el ánimo, el punto es que si perdemos nuestro enfoque, nuestra visión para lo cual Dios nos creó, para lo que Dios nos puso en este planeta Tierra, para darle gloria a Él, para lo cual Dios en su plan soberano nos dio ese nuevo nacimiento del cual hablamos la vez pasada, en la cual nosotros no tenemos nada que ver, porque es Dios el que da vida a los muertos, espiritualmente hablando, y en todo sentido. Si no conseguimos envolvernos, alinearlos con lo que Dios tiene para nosotros, pues fracasamos. Eso provoca que nos desanimemos. Eso provoca que perdamos la visión, el enfoque. Eso provoca que cuando tropezamos es sumamente difícil levantarnos. ¿Alguien dice amén? Una cosa es levantarme cuando yo tengo mucho ánimo. Una cosa es levantarme, debo de tropezar cuando yo sepa dónde voy. Una cosa es levantarme cuando he tropezado, ¿verdad? Y mi visión está clara. Otra cosa es tropezar y no tener ánimo, estar desanimado y no saber qué es lo que está pasando, no saber cuando me levante para dónde voy. Así que por esa razón es difícil muchas veces para nosotros, al fracasar, tropezar, poder levantarnos. Escucha lo que le voy a decir. Voy a compartir una frase,
un pensamiento, una expresión de un hombre muy famoso aquí en los Estados Unidos, un gran escritor, un gran novelista, ficción, su mayor parte de su trabajo. Mark Twain. En una ocasión este señor, que también era un orador exquisito para el gusto de las personas seculares, dijo lo siguiente: el gato, miau, el gato, right? ¿Sabe? El gato, no el gato de levantar la llanta, no, el gato, el animal, el miau, el felino. El gato que se sienta en una estufa caliente nunca más se sienta en una estufa caliente. Continúa diciendo, en referencia al gato, tampoco se sentará en una estufa fría luego de haberse sentado en una estufa caliente y haber experimentado lo que se siente al sentarse en una estufa caliente. Tampoco se sentará en una estufa fría. Ese gato nunca más se sentará en ninguna estufa. Ese gato le sacará el cuerpo a las estufas porque tuvo una experiencia frustrante, porque fracasó al sentarse en una estufa caliente. ¿Cuál es el punto? El punto es que cuando nosotros fallamos en algo, en nuestra determinación de ser buenos padres, en nuestra determinación de ser buenos esposos, en nuestra determinación de servirle al Señor, en nuestra determinación de ser honrados, en la determinación de no ser malos administradores de los recursos que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestra determinación a alejarnos de la inmoralidad que hay en este mundo. Muchas veces cuando nosotros fallamos, nuestra tendencia es a desanimarnos y alejarnos de los sueños y las metas, sueños rotos y metas no alcanzadas. ¿Estamos? Vamos para algún lugar, créame, de verdad que sí. Simplemente quiero aclarar qué es lo que, como siervo de Dios en la tarde de hoy, quisiera poder comunicarles y que usted pueda utilizar en su vida. Cuando hablamos de metas, nosotros los creyentes dejamos que las metas y los sueños sean definidos por la palabra de Dios. ¿Amén? Estamos hablando de las metas que el mundo me pone a mí. No estamos hablando de las metas, yo quiero ser millonario y retirarme a los 40 años. No estamos hablando de ese tipo de metas. Estamos hablando de metas como ser una persona piadosa, una persona que vive con la determinación de agradar y hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. Esa es una meta. Amén. Eso es algo que perseguimos, ¿verdad? ¿Sabes? Ese es el sueño de ser un padre que glorifique a Dios. Un sueño de poder servirle a Rosa, de estar contento de simplemente servirle a Rosa. Sueño de poder llegar a ser un hombre que su deseo, su preocupación en la vida es que su esposa sea feliz. ¿Alguien dice amén? A ese tipo de sueño, a ese tipo de metas, ¿a qué me refiero? ¿Ok? He aprendido que el alcanzar nuestras metas y sueños es algo muy placentero, pero para poder realizarlo muchas veces hay que pasar por un sinnúmero de fracasos, tropiezos. Alguien dijo que éxito es la culminación de muchos fracasos. En el día de hoy yo soy mucho mejor esposo del que yo era en el 1984, pero en el proceso he tenido muchos fracasos, muchos tropiezos. ¿Será que alguien también ha tenido tropiezos tratando de ser un esposo que honre a Dios? Mi intención en la tarde de hoy es de compartir con ustedes algunos principios bíblicos que nos pueden ayudar a levantarnos cuando experimentamos el fracaso, cuando nos quedamos cortos, cuando usted está tranquilo, cuando en tu casa, ¿cuántos son cristianos? Levante la mano. En un momento dado, usted por alguna razón, por negligencia o por lo que sea, usted abre la boca y lo que le sale de la boca no es edificante, es totalmente algo que desagrada a Dios. ¿Me entendió?
En ese momento nos estamos quedando cortos, cuando nos quedamos cortos del estándar de Dios. ¿Qué hacer para poder levantarnos cuando experimentamos el fracaso? Nos quedamos cortos, cuando no tenemos éxito no definido por el mundo, éxito definido bíblicamente, y cuando el deseo y la fuerza para seguir para adelante se agota, cuando tenemos deseos de tirar la toalla. Hay 3 verdades esenciales ahí en las notas suyas acerca del fracaso, en sus notas, en la primera página, en la pantalla también. La primera es que todos fallamos. Repita conmigo, todos fallamos. No, bíblicamente la Escritura nos dice que Pablo falló, Pedro falló, David falló, Moisés, Jacob, Abraham. Tienen todos ellos en común el hecho de que todos ellos fallaron. Así que el problema no está en fallar, el problema radica en lo que hacemos luego de que fallamos. Amén. Segundo, mientras más tratemos, mayor será nuestro potencial a fracasar. Si yo me conformo con simplemente ser un proveedor, trabajar 80 horas al día, tú sabes, para proveer para la casa, para que en mi casa no falte nadie, y ya llego, me acuesto, como, me baño, como, duermo, me levanto, me voy a trabajar las 40, 80 horas esas, vuelvo nuevamente. Si eso es lo que yo anhelo hacer, ¿verdad? ¿Sabes? Pues poco probable que pueda fracasar, porque eso se puede hacer. Pero si además de trabajar y ser un buen proveedor, yo quiero ser un ejemplo para mi esposa, yo quiero ser el padre espiritual, yo quiero ser la autoridad, estoy hablando de hombres, la autoridad espiritual en mi hogar. Yo quiero compartir mi fe con otras personas. Yo quiero modelar el carácter de Jesucristo en el lugar de trabajo donde yo vivo. Ahora sí. Ahora las oportunidades de fracasar son mayores. ¿Estamos? ¿Ok? El fracaso, por lo tanto, debe ser nuestro maestro y no nuestro sepulturero. Porque el fracaso es tardanza y no derrota. Es desvío temporero. Nunca un camino sin salida. La tercera cosa es que todo fracasado cabe en una de 2 categorías. Escriba eso en sus notas, por favor. Los que pensaron, pero nunca hicieron nada. Y los que hicieron algo, pero nunca pensaron. Right? Y cuando para nosotros, los que somos de Cristo, pensar, cuando hablamos de pensar, pues nuestro pensamiento no es un pensamiento secular, es pensar conforme a lo que la Escritura dice. Cuando hablamos de hacer algo, pues hacer algo conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Y por qué razón? Pues porque nosotros basamos nuestra vida en lo que la palabra de Dios nos dice. Y para nosotros la palabra de Dios, la Biblia, es la corte final en todos los asuntos de nuestra vida. Corte final de arbitraje. Es la que determina qué es correcto y qué no lo es. Ya la televisión, ya los medios sociales, ya mi educación universitaria con todos los títulos y todos los diplomas y todas las cosas que yo tengo, ninguna de esas cosas determina para mí qué es correcto y qué no lo es. Lo que determina qué es correcto y no lo es la palabra de Dios. Amén. Ok, vamos a ver unos principios que nos pueden ayudar a levantarnos. Se pueden observar estos principios en la narrativa del pasaje bíblico que vamos a considerar en la tarde de hoy, que es Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Ahora, los capítulos 6 y 8 de Segunda de Reyes narran, escucha que es importante, la historia de un gran profeta para el pueblo de Israel que se llamaba Eliseo. Esos capítulos en particular del 6 a 8 tienen mucho que ver con el deterioro moral y espiritual del pueblo de Israel en aquel entonces. Capítulo 6, que es el que nos preocupa en la tarde de hoy, nos ofrece una narración de la obra y el ministerio maravilloso y sobrenatural del profeta Eliseo. La Biblia nos presenta al profeta Eliseo como una gran bendición de Dios para el pueblo de Dios y para toda la nación de Israel. La forma en que la Biblia nos presenta, nos describe a este hombre, lo describe como una bendición de Dios. Dios pone a este hombre para bendecir al pueblo de Dios, los que han sido escogidos, llamados, elegidos por Dios, y para la nación completa.
de Israel. Now, cuando consideremos estos pasajes, versículos del 1 al 7, 2 de Reyes 6, precisamos recordar que la narración histórica importante de estos hechos en la vida de Eliseo, en la vida del pueblo de Israel, no solamente es cierto, lo que vamos a leer sucedió. No solamente es cierto, sino también forma parte de lo que se describe en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 16 y el 17. Escuche por favor. 2 de Timoteo 3, del 16 y 17 nos dice lo siguiente: que toda la escritura, se refiere a todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es inspirada por Dios, es respirada por Dios, si usted quiere, y es útil, tiene utilidad, is usable, diríamos en inglés, para enseñar, entre otras cosas, sana doctrina. Lo que doctrina es de lo que Dios dice, lo que es correcto a los ojos de Dios. Es útil para enseñar sana doctrina, es útil para redarguir, es útil para reprender comportamiento equivocado, es útil para corregir. Corregir quiere decir restaurar. También sugiere la idea de mostrar el camino de regreso a una vida correcta. Restaurar. Voy caminando con el Señor, me desvío y la Escritura es útil para ayudarme a traerme al camino correcto y para guiarme de nuevo en la senda que deba ir. ¿Cuándo dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. Es un adiestramiento positivo para adiestrar a una persona para que pueda vivir piadosamente conforme a la voluntad de Dios, a fin, con el propósito de que el hombre y la mujer, el siervo, la sierva de Dios, sea perfecto. Perfecto quiere decir capaz de hacer todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Perfectamente preparado y enteramente preparado para toda buena obra, capacitado para cumplir con las exigencias de la vida piadosa. Lo que vamos a leer no solamente es cierto, sino que también forma parte de eso, de toda esa escritura que es inspirada por Dios y que tiene esa utilidad, es capaz de enseñarnos, es capaz de reprendernos, corregirnos, es capaz de ayudarnos a restaurar, a ubicarnos en el sendero correcto, es capaz de adiestrarnos positivamente, de forma tal que podamos ser capacitados para poder cumplir con las exigencias que Dios ha puesto en la vida nuestra. Dios me creó a mí y me hizo hombre. Dios me creó a mí y me diseñó para ser padre. Me creó a mí, me diseñó para ser padre y me creó también, me diseñó para ser esposo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para que yo pueda ser capacitado para poder realizar a cabalidad todas las exigencias que Dios ha puesto en mí para ser el hombre que Dios me diseñó para que yo fuera, el esposo que Dios me diseñó para que yo fuera, el padre que Dios me diseñó para que yo fuera, y en mi caso, el pastor que Él me llamó para que yo fuera. ¿Alguien dice amén? Este pasaje, aunque es corto, pues tiene mucha vitamina, tiene mucho alimento, y mi esperanza es que nos beneficiemos todos de él. Ahora, si bien es cierto que el contexto histórico y espiritual del Antiguo Testamento en cierta medida es distinto al Nuevo Testamento, hay ciertos principios espirituales que nunca varían y que son eternos, y que es lo que los miércoles en la noche en las clases de discipulado de Matete insistimos. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento siempre establecemos que cuando vemos alguna enseñanza en el Antiguo Testamento, alguna experiencia en el Antiguo Testamento, pues no cogemos y extrapolamos eso inmediatamente y lo aplicamos a nuestra vida. No lo podemos hacer así porque el contexto era totalmente distinto. Lo que necesitamos es asegurarnos que el Nuevo Testamento valide, respalde esos principios, esas verdades en el Antiguo Testamento, y si conseguimos ese respaldo en el Nuevo Testamento, pues lo podemos aplicar a la vida cristiana del día de hoy. Amén. Hay ciertos principios que no varían y que son eternos. Son principios que nos hablan, importante por favor, del carácter y de la providencia de Dios. Son principios que nos hablan de la necesidad del hombre y la mujer, del ser humano, de vivir piadosamente por fe
en el amor y la provisión de Dios de la Biblia. Otra vez, son principios los que vamos a considerar que destacan el carácter de Dios, destacan la providencia de Dios y destacan, ese es el lado de Dios, del lado humano, destacan la necesidad que usted y yo tenemos de vivir piadosamente, vidas centradas en obedecer la voluntad de Dios. Repita conmigo, vivir piadosamente es vivir una vida centrada en obedecer la voluntad de Dios. La persona que vive una vida centrada en obedecer la voluntad de Dios, ¿qué es lo que Dios dice sobre esto? ¿Qué es lo que Dios dice sobre este particular? Está viviendo una vida piadosa, porque yo lo que quiero es obedecer, no solamente preguntar, sino preguntar para hacer lo que Dios dice, ¿ok? So, enfatiza la necesidad del hombre de vivir piadosamente por fe, tener fe en el amor de Dios y en la provisión de Dios. Dios es bueno, Dios es fiel. El Señor es mi pastor. Algunas cosas Él me las proveerá y otras cosas no me las podrá proveer. El Señor es mi pastor, ¿qué? Nada me faltará. Nada, y nada es nada, nada me faltará. Su bondad y su misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Ok? No. Así que por favor, vamos a leer los versículos ya mismo. Preste atención a lo que estos 7 versículos nos narran. Consideremos la exposición de los mismos y sobre todo, abra su corazón a la aplicación de ellos en su vida. Porque si usted hace eso, ¿qué hace qué? Right? Okay. Preste atención, abra sus oídos espirituales, okay. Considere la exposición, la implicación que cada una de estas cosas tiene y sobre todo, si usted abre su corazón para hacer la aplicación de estas cosas en su vida, el resultado puede ser que usted sea una persona capaz de convertir fracaso en victoria. Amén, que es la finalidad de este estudio. Así que leamos entonces, vamos a leer antifonalmente, no se tiene que poner de pie. Yo leo el primer versículo y usted lee el próximo, ¿ok? Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 1 al 7, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: mira, el lugar en que vivimos contigo es estrecho para nosotros. Te rogamos que vengas con sus siervos, dijo uno. Iré, respondió él. Pero aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío, era prestada! Versículo 7, todo el mundo. Recógela, dijo Eliseo. El otro se tenía la mano y la recogió. Señor bendiga su palabra. Ok. Una exposición bien rápida. Nos habla primeramente de un grupo de individuos que se identifican como los hijos de los profetas. La Escritura nos habla de una escuela de profetas que Eliseo tenía, donde posiblemente en Jericó, donde se extendía instrucción, consejo, donde se oraba, ¿verdad? Y nos dice que esta escuela de los profetas, este grupo de personas, había crecido en tamaños por medio del poder de Dios. La Escritura nos habla también del carácter de estas personas, los describe como personas humildes, los describe como personas económicamente pobres, los describe como personas trabajadoras y sobre todo los describe como personas que tenían respeto por su maestro, el profeta Eliseo. ¿Okay? Nos dice entonces el primer versículo que los hijos de los profetas dijeron a Eliseo. Me imagino que usted sabe que Eliseo era el sucesor del profeta Elías, un hombre a quien Dios le concede un ministerio profético. Le dicen ellos a Eliseo: mira, o préstanos atención, el lugar en que vivimos contigo, eso nos deja saber que tenían una residencia común. Amén.
es estrecho para nosotros, porque el grupo de estudiantes obviamente había crecido. No fue que el espacio se redujo, sino que el número de personas que vivían en el espacio pues aumentó. Versículo 2. Vayamos ahora al Jordán y tomemos cada uno una viga y hagamos allí un lugar donde habitar. Y pues respondió Eliseo, el Jordán caracterizado por los árboles frondosos que crecían a sus orillas. Dice entonces, tomemos cada uno una viga, trabajemos juntos cortando y cada uno que cargue su madera, corte su madera y la cargue. Y hagamos, fíjese que dice, allí mismo, a las orillas del Jordán, un lugar donde habitar. Para no tener que cargar la madera a distancias largas, vamos a construir la residencia donde vamos a convivir, ahí cerca de la orilla del río. Versículo 3. Esa es la idea que ellos le proponen a Eliseo. Eliseo es el maestro. Ellos son los estudiantes. Eliseo era un hombre humilde. Repita conmigo, Eliseo era un hombre humilde. Okay. Las personas humildes son enseñables. Las personas orgullosas no lo son. Versículo 3. Estos son los estudiantes, los profetas hablándole a él. Los estudiantes de la escuela de profetas. Te rogamos que vengas con tus siervos. Fíjate, no con nosotros, que vengas con tus siervos. ¿Por qué razón? Porque la presencia y la supervisión de Eliseo garantizaba bendición sobre todo el proyecto. Si Eliseo estaba presente, lo más probable es que esto va a tener éxito, porque Eliseo es conocido como un hombre de Dios. Amén. Un hombre usado por Dios, un hombre escogido por Dios para ser el sucesor de ese inmenso profeta llamado Elías. Así que dice, te rogamos que vengas con tus siervos, dijo uno, y la respuesta de él fue, iré. Así que Eliseo reconoce que la idea era buena y que la idea, escucha, importante, proviene de corazones piadosos, corazones que tenían temor de Dios. Cuando dice iré, pues nos deja ver la humildad de su hombre, porque era el jefe, él puede haber dicho, no, vayan ustedes, yo voy después. Ellos le hacen una exhortación, una petición, y él con humildad dice, no hay problema, voy con ustedes, porque otra vez podía percibir que esa iniciativa provenía de un corazón humilde, de un corazón piadoso, y un corazón piadoso es un corazón cuyos deseos están centrados en obedecer la voluntad de Dios. Amén. All right, okay. Se fue pues con ellos, sin hacer mucho ruido, sin tocar su trompeta. Aquí viene el profeta Eliseo. Se fue con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Cortaron la madera. Quiere decir que todo el mundo cortó la madera. Todo el mundo estuvo trabajando. Versículo 5 nos dice que aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua. Lo que se le cayó fue la cabeza del hacha, que había sido construida obviamente de hierro. Hierro en aquel entonces era un metal excesivamente caro. Y el hacha, la cabeza del hacha, mejor dicho, cayó en el agua profunda. No se veía, no fue que cayó ahí en un charquito que tú podías ver y decir, no, cayó en agua profunda donde no se veía. Y este hombre gritó diciendo, Señor mío, está dirigiéndose a Elías, a Eliseo, ay de mí, Señor, porque era prestada. En otras palabras, ¿qué le voy a decir al dueño del hacha que me la prestó? Versículo 6. ¿Dónde cayó? Preguntó quién. El varón de Dios, porque era claro que el poder de Dios descansaba sobre él. No solamente era un hombre piadoso, sino que era un hombre que tenía una relación muy especial, genuina con Dios, única en su clase. Relación íntima. ¿Dónde cayó? Preguntó el varón de Dios. El hombre que había perdido la cabeza del hacha le mostró el lugar. Entonces Eliseo cortó un palo, un pedazo de madera. En hebreo es un madero. Cogió un madero, cortó un madero, lo echó allí, obviamente al agua, al río, e hizo flotar el hacha. No fue que levantó la cabeza del hacha con el madero, sino que puso el madero e hizo flotar
la cabeza del hacha, que era sumamente pesada porque estaba construida de hierro. Versículo 7 entonces nos dice que Eliseo le dice, recógelo, probando la fe del individuo. Al recogerlo estaba demostrando que creía en el milagro. En otras palabras, que al extender su mano para coger el hacha, pues estaba convencido de que esto no es una visión, una ilusión lo que yo estoy viendo, eso es un hacha de verdad. Está ahí, ¿verdad? Recógelo, dijo Eliseo, y el otro extendió la mano y la recogió. Esa es la porción bíblica que Dios tiene para nosotros en la tarde de hoy. Ahora veamos entonces cómo podemos aplicar estos principios a la vida nuestra, particularmente cuando se presentan en nuestra vida obstáculos, tropezones, aparentes fracasos, no fracasos, sino aparentes fracasos, y cómo podemos, con la ayuda de Dios y con los principios de Dios y el poder de Dios, la gracia de Dios sobre todas las cosas, convertir esos aparentes fracasos en grandes victorias. Pregunta: ¿será que alguno de ustedes en los últimos meses, en lo que va de años, ha experimentado algún fracaso? Can I see your hand? All right, good. Just pay attention. Escriba. No solamente llene las notas aquí, sino que escriba cualquier cosa que Dios impress in your heart, que Dios traiga a su atención. Hay algunas cosas que podemos hacer. Lo primero que tenemos que hacer para convertir un aparente fracaso en una victoria es admitir que tengo un problema, right? Admitir que tengo un problema. Fracasé en esto, tengo un problema, right? Okay. Versículo 5 dice lo siguiente: pero aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Ese era el problema. Se le cayó el hacha en el agua. El principio aquí es que usualmente la tendencia de la gente a fallar, escuche que es importante, está íntimamente ligada a su tendencia a dar excusas por sus fracasos. La tendencia a fallar está íntimamente ligada con la tendencia que algunos de nosotros tenemos a dar excusa por nuestros fracasos. Benjamin Franklin y George Washington Carver se expresaron sobre el particular. Está en sus notas. El que es bueno dando excusas, usualmente, termínelo. Suraye, es bueno y no es bueno. El que es bueno dando excusas, usualmente no es bueno en ninguna otra cosa. No es bíblico, pero hay cierta sabiduría en eso. La otra cita es: 99% de los fracasos ocurren en la vida de personas que tienen el mal hábito de estar dando excusas. Así que lo primero que tenemos que dar aquí es darle cara al asunto. Fracasé, no salió bien, no estoy cumpliendo correctamente con mi rol de madre, con mi rol de padre, no estoy tomando decisiones financieras correctas, no es culpa de esto, no fue porque me votaron, no fue porque aquello fue porque yo no actué diligentemente en este particular. Amén. La idea de convertir un aparente fracaso en un éxito no va a suceder así porque sí. Voy a orar o alguien va a orar por mí, me van a ungir con aceite y ya el fracaso se va a desaparecer y ahora voy a tener éxito. Quémame. Don't work like that. Segundo, regrese al lugar donde su problema comenzó. Estamos sacando principios de este incidente aparentemente irrelevante y lo estamos trayendo a nuestra vida de forma tal que podamos utilizarlo con unos asuntos que son reales y que están ahí presentes en nuestra vida, que es la posibilidad de tropezar y fracasar y caer. Amén. ¿Qué hago entonces? Right? Regrese al lugar donde comenzó su problema. Eliseo le preguntó: ¿y dónde cayó? Y el varón
el joven le contestó al varón de Dios y le dijo, mira, aquí fue donde sucedió la cosa. All right? Now, entre otras cosas, estoy convencido de que para poder convertir fracasos en éxitos, conocer la raíz de la situación por la cual estoy pasando, el tropiezo, el fracaso, el problema, conocer la raíz de dónde sale todo esto, es imprescindible. Aquí había un problema. No se identifica por nombre a la persona que perdió el hacha, pero sí nos dice que esa persona que perdió el hacha tenía un problema. ¿Cuál era el problema? ¿Alguien me dice? ¿Perdió qué? ¿Que no era de quién? No era de ella. Un problema. Tengo que rendir cuentas. Right? Un problema aquí. Perdí un hacha prestada. Entonces vemos a Eliseo, hombre de Dios, varón de Dios, ungido por el Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo, hombre piadoso. Y lo primero que le pregunta es, ¿dónde fue? ¿Dónde aconteció la situación? ¿Dónde comenzó la situación? Y el joven le mostró el lugar. La realidad es que regresar al lugar donde comenzó la situación, mis errores financieros, mis errores relacionales, escúcheme, estamos hablando de cosas serias. Yo espero que usted pueda ver la relación que hay entre una cosa a otra, que usted pueda, otra vez, con humildad, dejar que el Espíritu Santo le indique, otra vez. Sabemos que Dios nos va a hablar, amén. ¿Qué nos va a decir? No sabemos. ¿Cómo lo va a decir? Tampoco lo sabemos, pero sabemos que nos va a hablar. Lo importante es que podamos escuchar. Y para poder escuchar, pues tenemos que bajar los guantes y ser humildes. Regresar a ese lugar donde empezó el problema. Puede ser una relación, me envolví en esta relación. Right? Empezó todo chévere, pero ahora es un revolú. Tomé tal decisión y vendí la casa y me mudé para aquel lado. Right? Que al principio todo está bien y ahora me di cuenta que fue un soberano revolú. Revolú en puertorriqueño quiere decir incorrecto, un zaperoco en venezolano, ¿sabes? Algo que no debía haber hecho. Es doloroso regresar a ese lugar muchas veces. Pero para poder convertir el fracaso en éxito, necesitamos hacerlo. Ahora, dos cosas que podemos decir en relación a este asunto. Usualmente los problemas que nosotros tenemos comienzan en dos lugares comunes. Escríbalo, por favor. Lo primero son prioridades incorrectas. Lo segundo son actitudes incorrectas. ¿Será posible que un cristiano salvo por la gracia de Dios pueda llegar a un momento que por su negligencia o por su querer estar caminando por el borde de la verja, por un lado en el mundo y otro lado en los caminos del Señor, será posible que en algún momento esta persona pueda tener prioridades incorrectas? ¿Será posible que esta persona pueda tener actitudes incorrectas? Claro que sí. ¿Sabe? Que se que esté firme, mire, que no caiga. Right? Así que, just pay attention. Okay? Prioridades incorrectas. Caso clásico es el incidente de Marta y María. Ambas hermanas estaban preparadas para la visita del Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben esa historia? Las dos estaban preparadas. Una estaba preparada externamente y otra estaba preparada internamente. La preparación interna es la que determina si mis prioridades van a estar correctas o no. Igualmente, el asunto de las actitudes. ¿Ok? Muchos cristianos están entregados a la obra del Señor. Escucha que es importante. Quieren vivir la vida cristiana y quieren, hacer ciertas cosas, conducirse cristianamente, participar en ciertos rituales, ciertas actividades dentro de la iglesia.
Así que están entregados a la obra del Señor, pero no se entregan al Señor de la obra. Right? That's the point. Es posible estar entregado a la obra del Señor, pero no entregarme al Señor de la obra. Como pastor, después de tantos años, I struggle with that. Me encuentro constantemente con esa lucha, envuelto en la obra del Señor, pero luchando ahí constantemente, día tras día, para mantenerme en una entrega genuina al Señor de la obra. ¿Alguien dice amén a eso? La otra cosa, otro lugar donde usualmente comenzamos nuestros problemas son las actitudes incorrectas. Hebreos, oh, by the way, hay una cita ahí, no sé si ustedes la vieron. Cuando tratamos de trabajar para el Señor sin invertir tiempo en adoración del Señor, terminamos espiritualmente vacíos. Esa es la preparación interna, que no era el manajizo, ¿verdad? Sino, y muchos de nosotros pues nos envolvemos ahí en la obra del Señor, pero lo hacemos sin preparación interna, con corazones que están más divididos. Y por eso es que el servirle a Dios es una frustración. Por eso es que las actitudes nuestras, pues, se ve, tú sabes, Yo no puedo, nadie puede ver lo que está dentro de mí, pero puede tener una idea bastante clara de lo que está de mí por lo que yo refleje. ¿Amén? ¿Estamos? All right. So, Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice: procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Mirad bien, procuren, estén alertas de que a nadie le falte la gracia de Dios, para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Ahora, yo tengo 67 años con 2 días. Y en esos 67 años con 2 días, he decidido extender mi celebración de cumpleaños por 1 mes. It was so good. La pasé tan bien el día del cumpleaños que dije, man, it was good. Todavía. Sí, ahora José me está cantando cumpleaños feliz antes de acostarme y por la mañana cuando me levanto. Hasta ahí llegó la cosa. A través de los años la vida me ha enseñado muchas cosas. Entre las cosas que me ha enseñado, que cuando se trata de fallar, yo soy un experto fallando. ¿Cuántos son expertos fallando? Good. Se trata de fallar, en lo cual yo soy un experto. Lo que más nos incapacita no es el problema, familia. Lo que en realidad nos hace daño es la forma en que respondemos al problema. Muchas personas cargan con un equipaje, luggage, diríamos luggage, maletas de viaje, lleno de heridas, lleno de resentimiento, lleno de amargura, por causa de cosas que le han pasado hace mucho tiempo. Resultado de eso, que son personas que en esencia son como una planta con raíz amarga, que hace daño y envenena a otra gente. Razón por la cual poco probable que una persona que está amargada tenga a nadie a su alrededor. Por años uno de mis temores fue que mi mamá, que era una persona que vivió siempre ensimismada en sí misma, centralizada en ella, en mí, en mi problema, en mi situación, en lo que me hicieron, y todo ese montón de cosas. Mi preocupación fue por mucho tiempo que ese resentimiento y esa amargura, ¿verdad?, esas heridas no sanadas que ella tenía dentro de ella, fueran a perpetuarse y que mi mamá terminara siendo una mujer amargada. Porque entonces
la cosa le iba a ir bien mal. Porque probablemente nadie iba a querer estar cerca de ella. ¿Estamos? Porque a nadie le gusta estar cerca de personas que están amargadas. Por la gracia de Dios, por la salvación que Cristo le dio, en el ocaso de su vida, ahora esta no es una mujer amargada, pues de ninguna forma, no hay amargura, no hay resentimiento. Ahora lo que es una mujer que el agradecimiento le sale por los poros. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que constantemente personas las están visitando. Right? Para nosotros, sus familiares, ¿verdad? ¿Sabe? Que en una forma u otra le hemos fallado, la hemos herido, no hemos hecho las cosas como ella ha querido hacer, hemos provocado esas heridas, ¿sabes? Pues el hecho es que nosotros, que en un momento temimos que ir a ver a mami va a ser las mismas cosas, y los mismos issues, los mismos peleas y los mismos asuntos, pues ahora pues podemos ir en confianza, en paz y tranquilidad, porque la persona a la cual vamos a visitar es una persona que es agradecida, no es una persona amargada. ¿Cuántos me están entendiendo? Para no extenderme mucho, la palabra de Dios enseña que cuando se trata de actitudes, usted y yo podemos escoger cuál será la nuestra. Por eso es que el pasaje en Hebreo dice: mirad bien, procuren, estén atentos. Mirad bien, procuren, estén atentos. Cada una de esas cosas es posible hacer gracias al libre albedrío que nosotros tenemos. Si usted quiere, usted puede mirar bien, estar pendiente. Si usted quiere, puede procurar. Si usted quiere, está alerta. Si usted no quiere estar alerta, no está alerta. Si usted no quiere estar mirando bien, no mira bien. Si usted no quiere preocupar, no procura nada. Porque usted tiene el libre albedrío para hacer una cosa o no hacerla. Así que yo puedo permitir o no permitir que en mi corazón crezca una raíz de amargura. Por muchos años decíamos en nuestra iglesia: mi problema no es lo que me está pasando a mí. Mi problema es qué es lo que está pasando en mí. ¿Qué es lo que está pasando dentro de mí? ¿Alguien me entiende? Right? El problema no es que si mi hija me trata bien. El problema no es que si mi mamá me comprende o me ama o es amorosa conmigo. El problema no es si mi esposo es dulce o no es dulce conmigo. El problema no es lo que me está pasando a mí. El problema genuino es qué es lo que está pasando dentro de mí. Amén. Porque si lo que está pasando dentro de mí es correcto, está bien, Dios está en control de mi vida, Cristo está sentado en el trono de mi vida, lo que hay en mi mente es hacer la voluntad de Dios, glorificar a Dios, honrar a Dios, reconocer los atributos de Dios, su poder, su potencia, su omnisciencia, su fidelidad, su soberanía. No importa la tormenta que haya a mi alrededor, voy a tener paz. Amén. Cantamos, puedes tener paz en la tormenta. Pues ¿sabes qué? Pues lo que está pasando alrededor mío es tremenda tormenta. Pero yo puedo escoger con la ayuda de Dios, ahora que estoy en Cristo y Cristo está en mí, pues tener paz. Alabado sea el nombre del Señor. Vinimos a la iglesia con la expectativa, entre otras cosas, de que Dios nos iba a hablar. ¿Qué nos iba a decir? No sabíamos. ¿Cómo nos lo iba a decir? Tampoco sabíamos. Ahora estamos escuchando de la palabra de Dios, cosas que Dios está trayendo a nuestra conciencia. Está en nosotros otra vez, ¿sabes? El recibir es conmigo, no es con el que está al lado mío, no es con el esposo mío que se quedó por allá, o no es con la suegra mía que vive por otro lado, es conmigo la cosa. 1300 veces hemos dicho que no podemos escoger nosotros las circunstancias de nuestra vida. Esto es viejo para nosotros. Lo que sí podemos escoger cómo vamos a responder a esas circunstancias. Esa es la realidad de nosotros.
Pero es que en mi trabajo, es que me tratan mal, es que en mi esa cuestión. Pues sabes que esas son circunstancias que están fuera de tu control. Y cada uno de nosotros estamos rodeados de circunstancias que están fuera de nuestro control. La mayor parte de ellas. Así que yo no puedo controlar eso. O sea, que quiere decir que mi esfuerzo no va a estar, no lo voy a invertir en querer controlar algo que está fuera de mi control. Lo que yo voy a invertir mi tiempo es en lo que yo puedo controlar. Lo que yo puedo controlar es cómo voy a responder a eso. Ahora, si en mi mente lo que hay es aire, si en mi mente lo que hay es basura, si en mi mente lo que hay es telenovela, si en mi mente lo que hay es ficción o sabiduría de la calle, pues entonces yo no voy a responder correctamente a eso. Pero si lo que está en mi mente es limpio, es sano, es bueno, es la palabra de Dios, pues entonces voy a poder responder de una forma gloriosa, paz en medio de la tormenta. Voy a ser capaz de hacer lo que la Escritura dice, de rehusar defenderme. Voy a hacer lo que la Escritura dice, que es asegurarme que no importa la circunstancia que sea, quién sea, cuántas veces me lo ha hecho, cuántas veces voy a perdonar, 70 veces 7, o 7 veces 70, o 70 veces 7, I don't know, un montón de veces, sin límites. No voy a ser vencido por el mal, sino voy a vencer el mal con el bien. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. No, la tercera cosa, aplique la cruz de Cristo a su problema. Aquí estamos hablando no de un crucifijo que usted lo saca y lo pone ahí, lo paga el crucifijo, te prendo y te rechazo. De eso no estamos hablando. Estamos hablando de aplicar la cruz de Cristo, la justicia que la cruz de Cristo trae a nuestra vida, la santidad que la cruz de Cristo trae a nuestra vida, la dirección que Él como mi pastor trae a mi vida, la protección. La gracia de Dios por la cual somos lo que somos, su gracia nunca es en vano para con nosotros. Versículo 6 dice: entonces Eliseo cortó un palo, y ya le dije que era un madero en hebreo, y lo echó y lo hizo flotar, y hizo flotar el hacha. La Biblia nos dice que cuando Eliseo preguntó al joven que dónde el hacha había caído, y cuando el joven le indica, Eliseo corta un palo, un madero, y lo echa en el río. Y Eliseo puso el madero en el lugar del problema. De paso, eso no es la primera vez que eso pasa en la Biblia. Eso ya ha pasado previamente en la Biblia, donde Dios da instrucciones de que se coloque un madero en un lugar donde hay un problema, y Dios resuelve ese problema. Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 27, donde nos habla acerca del agua amarga de Mara. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo, salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días en el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron por nombre Mara. El pueblo se puso a murmurar contra Moisés diciendo: ¿qué hemos de beber? Entonces Moisés clamó a Dios, escucha ahora, y Jehová le mostró un árbol, un madero, y éste lo tomó y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas, y Dios los probó y les dijo: si escuchás atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos, guardas sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios traerá sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador, yo soy Jehová Rafa. Y después llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Así que vemos aquí en Éxodo 15 que Moisés conduce al pueblo de Israel junto a las aguas amargas de Mara, donde Moisés clama a Dios, Dios le muestra un madero y Moisés lo echa en el agua y las aguas se endulzan. Aquí hay un simbolismo, y ese simbolismo es la cruz del Señor Jesucristo.
Y usted y yo necesitamos aplicar la cruz del Señor Jesucristo, no una cruz física, no un crucifijo, sino la implicación que eso tiene, la salvación, la regeneración. El hecho de que ahora no somos enemigos de Dios, ahora estamos en paz con Dios. Ahora Dios está de mi parte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Dios todas las cosas son posibles. Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Somos más que vencedores. En eso consiste aplicar la cruz de Cristo al problema, ¿ok? Empezamos a aplicar esa cruz de Cristo a toda aflicción, a toda adversidad, a todo sufrimiento, fracaso en nuestras vidas. ...34 años atrás... mi esposa y yo... recibimos la salvación de Dios. Inmediatamente comenzaron a enseñarnos, a discipularnos, a encaminarnos en el sendero correcto. Y con la ayuda de Dios comenzamos a aplicar la cruz de Cristo y las implicaciones que tiene en todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Le puedo decir hoy que la única razón por la cual Rosa y yo estamos juntos y felices es por la cruz de Cristo. Si la cruz de Cristo no fuese aplicada a nuestros problemas, no estuviéramos juntos. La cruz de Cristo fue aplicada a nuestras heridas, a nuestro dolor, nuestros problemas, nuestras diferencias, nuestros fracasos, la multitud de complejos y malas mañas que traíamos los dos. La razón por la cual en el día de hoy estoy hablando sobre este particular es porque yo sé lo que Dios puede hacer por aquellos que le entregan su vida y que aplican la cruz de Cristo a cada situación de su vida. Pero otra vez, usted tiene libre albedrío, usted puede hacerlo o no hacerlo. Primera de Juan 1:7. By the way, esto no es cuestión de venir a la iglesia y sentarme, coger un poco de calor. Hoy sí que el Señor tiene que estar conmigo, porque hoy aguanté calor y yo ya cumplí con mi martirio. It don't work like that, okay? Primera de Juan 1:7 dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con nosotros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia ¿de qué? Todo pecado, okay. La sangre de Cristo provee perdón, salvación y continuamente está activa, escuche, en nuestra relación con nuestro Señor, en nuestra relación con nuestros semejantes, en nuestra relación con nuestros familiares, sanando, restaurando y fortaleciéndonos. Número 4. Esperé un milagro de parte de Dios. Versículo 6b. Entonces Eliseo cortó el palo, lo echó e hizo flotar el hacha. Subraya la frase, e hizo flotar el hacha. ¿Por qué razón? Porque un hacha flotadora, una cabeza de hacha flotadora de hierro, is something special, right? No es cualquier cosa, es increíble, es un milagro. El punto aquí, para no profundizar, tardarnos tanto, el punto es que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. ¿Ok? Muchas las veces que Rosa y yo hemos visto cómo Dios interviene en medio de la aflicción, gloria a Cristo, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y sobre todo, alabado sea el nombre del Señor, ante los aparentes fracasos, Dios interviene de forma milagrosa. Mi hermana Rosa y yo, como siervos de Dios, vivimos con la expectativa de que Dios va a intervenir en todos los asuntos de nuestra vida. Aquí está la cosa. Hermana Mirta, right? Esta es la cuestión, ¿sabes? Vivir con la certeza de que Dios va a intervenir en todos los aspectos de mi vida. No hay un aspecto en el cual Dios no va a intervenir. Y nosotros tenemos que vivir con esa certeza, right? Porque si nosotros pensamos, yo sé que me voy a tardar, pero ni modo. O sea, el problema es que nosotros pensamos que nosotros tenemos que cuidar la cosa, ¿sabe? Porque si yo no hago esto, si yo confío en Dios y pongo todo en la mano de Dios, pues entonces, pues mis hijos se van a perder. Entonces mis hijos se van a rebelar. Mis hijos, no. Make up your mind.
No me grite, yo no estoy gritando. Let me try again. Make up your mind. All right? Sweet. Make up your mind. All right? ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que la ambivalencia, Dios la llama tibieza. Es algo que Dios detesta. No, ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? Let's make up your mind. O estoy en la luz o estoy en las tinieblas. All right? O estoy caliente o estoy frío. Pero yo quisiera estar tibio, no hay problema. Pues la tibieza, esa inconsistencia, es algo que Dios detesta y repugna. Y Dios rechaza completamente. Escriba esto por ahí en su bosquejo, por favor. Sí, antes que eso, acuérdese, viva con la expectativa que Dios va a intervenir en todos los asuntos de su vida. Yo voy a honrar a Dios, yo voy a averiguar qué es lo que le agrada a Dios, cuál es la voluntad de Dios, y yo estoy seguro que Dios va a intervenir. ¿Sabe? Yo voy a hacer lo que Dios dice que debo hacer, me voy a parar firme, voy a luchar por los principios y los valores y la verdad de Dios, y voy a confiar que Dios va a intervenir. Para Dios no hay nada imposible. Y el que está en Cristo es una nueva criatura. Right? Y todas las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Hay esperanza, hay cambio. Existe la posibilidad de cambio para todo el mundo, empezando por mí. Por eso yo voy a vivir con la expectativa de que Dios va a intervenir. Escriba esto en su bosquejo. Los grandes siervos y siervas de Dios han tenido dos cosas en común. Primero, han sido usados grandemente por Dios. Segundo, le han fallado a Dios. Abraham, amigo de Dios, mintió, le falló a Dios. Jacob, príncipe de Dios, engañador, le falló a Dios. Moisés habló cara a cara con Dios, mató a un egipcio, asesino. David, hombre conforme al corazón de Dios, adúltero, asesino, encubridor. Pedro, nadie jamás hizo una declaración como la que hizo Pedro, y Cristo dijo, sobre esta declaración voy a edificar la iglesia. No es Pedro sobre el cual Cristo edifica la iglesia, clarificación, porque hay muchas dudas sobre el particular. Cristo dijo, yo voy a edificar mi iglesia sobre la declaración de Pedro. ¿Cuál fue la declaración? Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios vivo. Sobre esa declaración, que Cristo es Dios, que vamos a edificar la iglesia, dijo Cristo. All right? So, Pedro hace esa tremenda declaración, pero luego, media hora después, negó a Cristo. Pablo, instrumento de Dios, cómplice en múltiples asesinatos de cristianos. David y Saúl, caso bien interesante porque los dos fallaron. ¿Cuántos han fallado? Usted falla, usted puede hacer lo que hizo David, o usted falla o puede hacer lo que hizo Saúl. Hicieron cosas distintas. David falló, pero murió en bendición. Saúl falló, pero murió en desgracia. David pecó, cometió adulterio y asesinato. Saúl, el pecado de él fue nada comparado con el de David. Su pecado fue orgullo, obediencia, part-time obedience. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? La diferencia es que uno se arrepintió y pidió perdón y el otro no lo hizo. Así que la cuestión aquí está, mire para acá todo el mundo, por favor, mire para acá todo el mundo. Aquí la cuestión está en el confesar y arrepentirse. Y hoy nuevamente Dios vuelve otra vez a decirte lo mismo, a ti y a mí. Es confesar y arrepentirse, confesar y arrepentirse, confesar y arrepentirse. Así que el issue aquí no es mi problema, no son las luchas que yo tengo. El lucho conmigo, Edwin Torres, es mi respuesta a esas luchas que yo tengo. Está si confieso o no confieso mi pecado, está si me arrepiento o no me arrepiento de mi pecado. Y cuando usted hace lo que Dios dice, usted debe esperar un milagro de parte de Dios. Porque Dios es fiel a sus palabras. Por último, en fe, levántese y recoja el poder de Dios.
Subraya la palabra, recógela del versículo 7 ahí en sus notas. Más probable que el muchacho cuando vio el hacha flotando se maravilló, se le abrieron los ojos como bolas de billar. Probablemente llamó a otros estudiantes para que viniesen a ver el milagro que Eliseo había hecho. En cierta forma Eliseo lo que le dice es: no te quedes mirando, extiende tu mano, recógela y comienza a utilizarla para la gloria de Dios. La aplicación para nosotros es que el poder y los milagros de Dios no son para nuestro asombro o admiración. Cuando Dios milagrosamente viene su poder en la vida de sus hijos, Dios quiere que nosotros hagamos algo con eso que Dios nos ha dado. Así que la pregunta que debemos hacernos no debe ser: ¿acaso yo he fallado? La pregunta debe ser: ¿voy a escoger seguir fallando? Todos fallamos. Mientras más tratemos, mayor será nuestro potencial a fracasar. Mientras más tratemos de hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. Amén. Porque todo aquel que va a vivir, que quiere vivir piadosamente, va a experimentar persecución. Y va a tener un enemigo, y va a tener enemigos que van a querer hacerle tropezar. Usted está aquí hoy y usted ha escuchado la palabra, dice: pues yo quiero vivir conforme a la voluntad de Dios. Pues el pensamiento normal es que pues si yo quiero hacer eso, pues todo el mundo va a estar contento conmigo. Pues tristemente tengo que decirle que no es de esa forma. Porque la Escritura misma dice que todo el que quiera vivir piadosamente va a experimentar persecución. Así que todos fallamos. Mientras más tratemos, mayor será nuestro potencial a fracasar. Y todo fracaso o fracasado cabe en dos categorías que mencionamos al principio. ¿Cuántos han fallado recientemente? Les recuerdo que el problema no está en fallar. El problema está en qué es lo que nosotros hacemos luego que fallamos. ¿Cuántos se acuerdan de Billy Graham? ¿Cuántos saben quién era Billy Graham? Levante la mano si usted sabe quién era Billy Graham. Ok, all right. Hombre de Dios, predicador. La biografía de él habla acerca del hecho de que por mucho tiempo él tuvo una novia que se llamaba Emily. Y Billy Graham estaba intensamente enamorado de ella. Y de la noche a la mañana ella lo dejó así, porque sí. Y por años, por muchos años, el hombre estuvo con un corazón quebrantado, ¿sabe? Pero seriamente quebrantado. Eso dice su biografía. Eventualmente Dios le dio victoria sobre el problema y en una ocasión conoció a la que eventualmente fue su esposa, Ruth Bell Graham. Y lo que él escribió acerca de Ruth Bell Graham era que ella era su fuente de apoyo, de inspiración y bendición. La cuestión no es fallar o que alguien me falle. Esa parte no la mencioné mucho, porque no solamente nosotros fallamos, sino que otra gente nos falla. El asunto es qué yo hago cuando fallo o qué yo hago cuando la gente me falla. Otra persona que me viene a mi mente, un misionero llamado Jim Elliot, fue asesinado a flechazo por los indios Auca de Ecuador. Unos meses después, su esposa regresó, Elizabeth, regresó al mismo lugar donde su esposo había sido asesinado. Pasó casi el resto de su vida compartiendo el mensaje sanador de Jesucristo con los indios que lo habían matado a su esposo. Así que el asunto no es lo que fallé o me fallaron. El asunto es qué es lo que yo voy a hacer, cómo voy a responder. Así que mi problema en realidad no es mi problema. Mi problema es la forma en que respondo a mi problema. Ese es mi problema. Dos personas pasan por el mismo problema, por la misma situación. Las dos dicen que son cristianas. Una de ellas
aplica la cruz de Cristo a su situación, aprende del problema y con la ayuda de Dios, de la gracia de Dios, convierte esa derrota en una victoria. Gloria a Dios. La otra persona también dice que es cristiana, pero rehúsa aplicar la obra transformadora de la cruz de Cristo en su vida, rehúsa aprender del problema y por consiguiente la otra persona vive el resto de su vida vacía, solitaria e inevitablemente amargada. Así que la decisión es nuestra. ¿Aplico la cruz de Cristo a mi situación? No lo hago. La salvación que Dios me ha dado en Cristo Jesús. Salvación es más que una certeza, una seguridad de que cuando llegue el momento de mi muerte, yo voy a ir al cielo. El regalo que Dios me dio es vida eterna. No es cuestión meramente de tiempo, es cuestión de calidad, es una vida abundante, una vida distinta, es la vida victoriosa. Por eso que dice, en Cristo somos más que vencedores. Espere un milagro de Dios. Mi hermana y yo, mi hermana Rosa y yo vivimos con esa expectativa. Que sea lo que sea, Dios va a intervenir. No importa la circunstancia que sea. Alguien dijo lo siguiente: la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, puede hacer flotar corazones endurecidos como el hierro. Corazones que por estar endurecidos como el hierro se han hundido en el fango del mundo. La gracia de Dios puede hacer flotar esos corazones endurecidos, pesados, que se han hundido, que se han sumergido en la mugre, en el fango de este mundo. Eso la gracia de Dios quiere hacer. La gracia de Dios puede hacer. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. La vida hay aparentes fracasos. Si usted está en Cristo, no hay fracasos como tal, son aparentes. Porque la cruz de Cristo, el poder de Cristo, la salvación de Cristo puede convertir esos aparentes fracasos en grandes victorias. Amén. Ay, yo puedo seguir por ahí si me dejan. Si no tiene cara de sueño, yo puedo seguir. ¿Sabes? Porque la verdad del caso es que mi mente está saturada de incidente tras incidente, tras incidente, tras incidente, tras incidente, que fue un aparente fracaso en mi vida y que la gracia de Dios, la cruz de Jesucristo, la salvación de Cristo, lo convirtió en una grandiosa victoria para nosotros. ¿Qué tal usted? ¿Puede pensar usted en eso? No, en circunstancias así. No. Si usted está en Cristo, debe ser de esa forma. Antes de concluir, de orar, el domingo que viene no vamos a tener escuela bíblica. La Biblia dice, repita conmigo, el domingo que viene no vamos a tener, la Biblia dice, no vamos a tener escuela bíblica. Right. ¿Cuándo es eso? El domingo que viene. El domingo que viene. Ok. El domingo que
Pero ¿qué será? ¿Pero qué se cree? ¿Qué se cree él? ¿Qué se cree él? Que nosotros somos nenes de escuela primaria o algo así, ¿tú entiendes? No me creo eso. Es que, pues, just to make sure. Okay. So, vamos a tener servicio de aniversario. Obviamente, pues, tenemos que traer algunas cosas, ¿sabes? Como siempre hacemos, lo que vamos a hacer. No necesita traer arroces no traiga, ¿ok? Right? Y postre tampoco, right? Porque eso lo proveemos. Cualquier otra cosa que a usted se le ocurra, tráigala por ahí, ¿ok? Tráigala temprano, right? Por lo menos como a las 12. Llévelo directamente al Fellowship Hall. Allí los hermanos van a estar esperando, van a recibir lo que usted traiga. Si usted tiene que llevarse el plato para atrás, le van a poner su nombre a su plato y la cuestión. Y cuando terminemos, pues usted se lo va a llevar. Amén. Amén. Ok, so esperamos pues pasarla pues bien, como siempre sucede, y pasar un tiempo de compañerismo muy, muy especial. Ok, eso. Si aquí hay alguna persona que nunca le ha entregado su vida a Cristo, nunca ha confesado a Cristo como su Salvador y tiene preguntas sobre el particular, quiere hacerlo, pues yo voy a estar aquí y aquí no voy para afuera hoy, me voy a quedar aquí al frente. Usted pase al frente y hablamos y yo le explico lo que la palabra de Dios dice en cuanto a eso. Él dice que nadie puede venir a Cristo a menos que el Padre lo conduzca. Y es posible que Dios esté trabajando en el corazón suyo y le esté llevando, ¿sabe? Le esté abriendo los ojos acerca de la realidad y la salvación de Cristo. Y quién sabe si Dios puede utilizar a alguno de nosotros para clarificar aún más, de forma tal que usted tome su decisión por el Señor. ¿Ok? Así que vamos a orar un momentito. ¿Cuántos están contentos de haber estado en la casa de Dios? Gloria a Dios, te amamos, Señor. ¿Ok? Las personas que nos visitan, encantados. Patricia, esta joven, asegúrate que llene la tarjetita de esa. ¿Ok? ¿Ok? Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque has tenido misericordia de nosotros, porque has salvado nuestras almas, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la historia de Eliseo. Gracias, Señor, porque sabemos que contigo en nuestras vidas los aparentes fracasos pueden convertirse en grandes victorias, Señor. La mayor de las victorias es la salvación de nuestras almas y tú eres el que nos las has dado gratuitamente, Señor. Mi esperanza es que cada uno de los que están aquí hayan recibido el regalo de la salvación en Cristo Jesús, Señor. Si no ha sucedido, Padre, pues apelamos a ti, Señor, para que tú le concedas ese regalo, el más grande de todos, Señor. Ahora, llévanos de regreso a nuestros hogares y que podamos poner en práctica las cosas que tú nos has enseñado en el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos, para su gloria. La iglesia de Jesús dice, amén. Que Dios les bendiga mucho. Les amo.